Esperanzador discutir sobre la institucionalidad y buenas prácticas en sistemas de ahorro de largo plazo, momento en que los mercados han estado particularmente volátiles. Hoy mi plan es entregar unas breves reflexiones sobre la experiencia de Chile con el Fondo de Reserva de Pensiones, uno de los fondos soberanos del país, compartir reflexiones sobre el FRP. Pareciera oportuno además porque, similar a Colombia, en Chile también se está por crear otro fondo que gestiona ahorro previsional de largo plazo. ¿Está? Ok. En Chile, a principios de año, por si es que no sabían, se aprobó una reforma de pensiones tras más de una década de estancamiento y debates que no llegaron a consenso. Para no entrar en tanto detalle, en resumen, la reforma valida el sistema de capitalización individual, fomenta el ahorro de manera gradual, eleva el gasto público previsional e introduce una serie de cambios en la industria, incluyendo el paso a fondos generacionales desde multifondos y la licitación de stock de ahorros de actuales afiliados, entre otros. La reforma de pensiones de Chile, aprobada a principios de año, contempla la creación del Fondo Autónomo de Protección Previsional, en corto FAP. Y este fondo es necesario para el financiamiento de las prestaciones del Seguro Social Previsional y tendrá como ingresos aquellos conceptos que ustedes pueden ver al lado izquierdo. ¿Ya? Primero tiene un aporte fiscal permanente, después también tiene cotizaciones permanentes como el aporte al Seguro Social Previsional y el fondo tendrá como ingresos permanentes una cotización del 2,5% de las rentas imponibles de los trabajadores. Además, la cotización con rentabilidad protegida durante una transición de que dura 20 años de vigencia del sistema, con una tasa de cotización de 1,5% de las remuneraciones imponibles. Y por último, este Fondo Autónomo de Protección Previsional también tiene un préstamo fiscal que podrá ser de hasta $900 millones para cubrir los recursos necesarios para el pago de las prestaciones durante el primer año de vigencia. Y el fondo tendrá como ingresos el pago del beneficio por año cotizado, primas del seguro de invalidez y sobrevivencia de las compañías de seguro, entre otros. Ahora, la administración del fondo estará a cargo de un organismo autónomo de carácter técnico y colegiado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este organismo, que contará con un consejo directivo con personalidad jurídica, tendrá como mandato administrar la gestión e inversión de los recursos del fondo, velando por la maximización de la rentabilidad de largo plazo sujeta a niveles adecuados de riesgo y por la sostenibilidad financiera del fondo para el cumplimiento de sus obligaciones. Ahora, la gestión de las inversiones deberá ser licitada a entidades privadas con niveles de transparencia y fiscalización acorde a su mandato. Es decir, al organizarse y gestionarse separadamente de las demás actividades de las unidades de gobierno, manteniendo sus activos y pasivos separados y participar en transacciones financieras por su propia cuenta, el FAP debe considerarse como una unidad institucional aparte del gobierno central. Ahora, el fondo bajo el escenario base, como ustedes pueden ver a su lado derecho, crecería significativamente durante los primeros 25 años del Seguro Social hasta alcanzar un nivel en torno a 10 puntos del PIB y se estabilizaría en torno a esta cifra durante los 10 años siguientes, que es el periodo de mayor nivel de desembolsos al coincidir aquellos por el beneficio por años cotizados con el integro del momento de la jubilación de los afiliados que acumulan mayor volumen de cotización. A partir del año 2060, bien largo plazo para nosotros economistas, el fondo retomaría una fase de crecimiento de la mano de la rentabilidad obtenida por la inversión del mismo. A partir del fin de la transición demográfica que se estima para Chile, cerca del año 2080, los ingresos pasan a superar los ingresos, lo que redunda en la sostenibilidad del fondo para el periodo en revisión. Entonces ahí ya sube bastante a un nivel en torno a 40 puntos del PIB y sigue subiendo. Para que se hagan una idea, en Chile los ahorros acumulados en las AFP, ¿cierto?, que van por cuenta de capitalización individual, alcanzan un nivel en torno a 60 puntos del PIB hoy día, pero que son ahorros que se acumularon desde el año 81. ¿Ya? Entonces, para que se hagan una idea de las dimensiones de las cuales estamos hablando. ¿Ya? Bueno, este es una descripción bien simple del fondo que se busca realizar y acumular en Chile, ¿ya? De acuerdo a la nueva reforma de pensiones. Algunas similitudes con respecto a lo que se ha planteado para Colombia. Ahora, pasando a los fondos soberanos de Chile, ¿ya? Chile cuenta con dos fondos soberanos. Uno es el Fondo de Estabilización Económica y Social, también denominado FES, que es la línea azul que ustedes pueden ver a su lado izquierdo. Y también está el Fondo de Reserva de Pensiones en naranjo. ¿Ya? Al lado también ustedes pueden ver la evolución de los activos bajo administración en miles de millones de dólares a su lado izquierdo. ¿Ya?
Ambos fueron creados a partir de la Ley de Responsabilidad Fiscal del 2006, que estableció las normas y marco institucional para la acumulación, administración y operación de los ahorros fiscales que se generan de la aplicación de la regla de balance estructural en Chile. El FES, piensen ustedes que es básicamente un fondo de liquidez. Entonces, en caso de alguna emergencia, alguna crisis, sirve justamente para enfrentar esos desafíos, pero también sirve para enfrentar necesidades habituales del déficit fiscal, incluyendo, por ejemplo, amortizaciones de deuda, vencimientos, entre otros. Ahora, ha sido una fuente importante de financiamiento en periodos de crisis, como ustedes pueden observar en cómo cayó en el año 2008-2009 y en la pandemia, pero también en años normales. A fines de febrero, este fondo de liquidez acumula cerca de 1,1 puntos del PIB, que todavía es bien por debajo de lo recomendado por el Fondo Monetario para un fondo de liquidez para una economía abierta y financieramente integrada como Chile. Para que se hagan una idea, el Fondo Monetario sugiere que una economía de Chile, como Chile, debiese tener un fondo de liquidez entre 5 y 7 puntos del PIB. Entonces, en verdad, el fondo de liquidez está bien por abajo de aquellos lineamientos. Y pasando al Fondo de Reserva de Pensiones, que es justamente la línea naranja, este se creó respondiendo al escenario demográfico, caracterizado por una mayor esperanza de vida y un aumento de la población de tercera edad en Chile, lo que implicaba un importante desafío de largo plazo en términos de los costos previsionales futuros por el lado del fisco. El objetivo de este fondo es apoyar el financiamiento de las obligaciones fiscales derivadas de la pensión garantizada universal, entre otros. Y de este modo se complementa el financiamiento de futuras contingencias en materia de pensiones. Actualmente, a fines de febrero, el fondo acumula cerca de 10.000 millones de dólares, ¿cierto? Que ustedes pueden ver ahí en la línea naranja, que ha estado bastante estable, independiente de los movimientos que hay en el mercado. Esto acumula cerca de 3 puntos del PIB. ¿Está? Ok. El marco institucional de los fondos soberanos se diseñó con el fin de facilitar la adecuada toma de decisiones, su ejecución, el monitoreo de riesgos y el control de la política de inversión. Esto, a su vez, otorga una separación adecuada de roles y responsabilidades, lo que permite la rendición de cuentas y la independencia operativa en su gestión. Las entidades que forman parte de la institucionalidad de los fondos son el Ministerio de Hacienda y sus organismos dependientes, el Comité Financiero, el Banco Central de Chile, los administradores externos, la Tesorería General de la República y el custodio. Ustedes pueden ver un diagrama que intenta no confundirlos a su lado izquierdo. Bueno, los fondos soberanos son propiedad del fisco y la Tesorería General de la República es la titular de estos recursos, algo muy distinto a los fondos de ahorro que se crearán en Chile y Colombia este año. El ministro de Hacienda decide cómo se deben invertir estos recursos y quién debe realizar su administración. Así, el ministro de Hacienda ha delegado la administración al Banco Central de Chile y a administradores externos quienes invierten los recursos de los fondos soberanos a partir de instrucciones específicas entregadas por el ministro. Bueno, ¿y por qué el Banco Central? Yo creo que es bastante evidente. En resumen, principalmente por su expertise en la materia, ¿cierto? Por la inversión que tienen, la experiencia que tienen invirtiendo reservas internacionales, pero también por la fortaleza institucional y confianza que genera el Banco Central en la ciudadanía. En particular, el Banco Central gestiona los portafolios de renta fija soberana de acuerdo a las pautas de inversión, supervisa los administradores de ciertas clases de activos y es responsable de contratar nuevos administradores externos con apoyo de un consultor. La tesorería, en cambio, es responsable de llevar a cabo la contabilidad de los fondos, preparar sus estados financieros, que son a su vez auditados por entidades externas, y monitorear a su vez el cumplimiento de los límites de inversión. La Dirección de Presupuestos, en tanto, es responsable de los aspectos presupuestarios que tengan relación con los fondos. Y ahí yo creo que una primera lección importante, al menos desde el punto de vista de los fondos soberanos en Chile, que errores en las proyecciones de ingreso, que pueden ser más persistentes, suelen suceder justamente en la Dirección de Presupuestos, y cuando uno está en un escenario de estrechez de caja, que también ha pasado en Chile, bueno, surge la intención de sacar recursos justamente de los fondos de liquidez del FES, ¿ya? Algo que también vamos a ver que ocurrió en el Fondo de Reserva de Pensiones. Los administradores externos son entidades especializadas en la inversión de portafolios que han sido contratadas para invertir algunas clases de activos a los cuales están expuestos los fondos soberanos y donde el Banco Central no necesariamente tiene expertise desarrollado. Al igual que el Banco Central, los administradores externos deben cumplir con las pautas de inversión definidas por el Ministerio. Estas firmas son elegidas a partir de procesos de selección realizados por el Banco Central con el apoyo de consultores internacionales y del personal del Ministerio de Hacienda.
Ahora, dentro de la institucionalidad que mostré en la lámina anterior, hay un comité financiero de expertos que asesora al ministro para definir la política de inversión. Y digo de nuevamente, asesorar no es un comité deliberativo o resolutivo, ¿ya? Por si acaso. Las principales responsabilidades de este comité financiero incluyen asesorar a solicitud del ministro de Hacienda sobre la política de inversión de largo plazo de los fondos, incluyendo la selección de las clases de activos y comparadores referenciales, definir los límites de desviaciones permitidas y la delimitación de las posibilidades de inversión y la inclusión de nuevas alternativas de inversión. También otra responsabilidad que tienen es justamente recomendar al ministro instrucciones específicas en relación con inversiones y custodia, procesos de licitación y selección de administradores de los fondos. Este comité lo conforman 6 miembros nombrados por el ministro y no requieren aprobación por el Congreso, se renuevan cada 2 años e históricamente han sido técnicos locales de alto prestigio, con experiencia en macrofinanzas e inversiones. Se reúnen periódicamente, por lo general 8 veces en el año, y los acuerdos se publican al mercado a través de comunicados clave al momento de fortalecer transparencia sobre los fondos y realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Bueno, y ahora entrando a mayores detalles de los flujos del Fondo de Reserva de Pensiones y del FES, ¿ya? Estos dependen principalmente de la evolución del balance fiscal, ¿ya? En simple, bueno, si hay superávit, rara vez que sucede, pero cuando hay superávit, bueno, se inyectan recursos, se realizan aportes, de acuerdo a la regla que ustedes pueden ver a su lado izquierdo, ¿cierto? Y cuando hay déficit, bueno, aumenta la probabilidad de algún retiro de alguno de estos fondos, ¿ya? El FRP, ¿ya? El Fondo de Reserva de Pensiones, históricamente ha recibido aportes del fisco por cerca de 0,2 puntos del PIB por año, independiente del balance fiscal. Sin embargo, el año pasado se eliminó esta regla de aporte, y en caso que haya un superávit superior a 0,2 puntos del PIB, se realizan aportes al fondo hasta 0,5 puntos del PIB, ellos retratados en el área roja del gráfico a su mano izquierda. Entonces, básicamente, hasta el año pasado, independiente del nivel del balance fiscal, el FRP recibía 0,2 puntos del PIB. Incluso el país, si se tenía que endeudar para realizar un aporte, se hacía. Pero a partir de ahora ya no se requiere esa obligación. Si es que hay superávit, hasta 0,5 puntos del PIB se inyecta en el Fondo de Reserva de Pensiones, que el área roja que ustedes pueden ver ahí, y después cualquier superávit mayor al 0,5 se inyecta al Fondo de Estabilización, ¿ya? Okay. La evolución de aportes se observa en las barritas en verde en el gráfico a su lado derecho. Tuvimos el primer superávit en 10 años, el año 2022, con lo cual hubo un aporte significativo en dicho año. En relación a los retiros, recién empezaron los retiros del Fondo de Reserva de Pensiones a 10 años de la existencia del fondo en 2017 en montos acotados, como se puede observar en el gráfico al lado derecho en rojo, restringidos a 0,1 punto del PIB al año anterior. Sin embargo, retiros significativamente mayores, por un total cercano a $5.000 millones en el periodo de la pandemia, aprobados por ley, por cierto, llevaron a retiros importantes. Ustedes pueden ver ahí en rojo que simplemente entre el 2007 y 2019 hay barritas verdes que son justamente los aportes en millones de dólares, ¿cierto? Después llegamos al 2018, se empezaron a realizar retiros, llegamos a la pandemia 2020-2021, se realizaron retiros muy grandes al tiempo que se dejaron de realizar aportes, ¿ya? Desde entonces, los aportes han superado los retiros, pero quedamos en un nivel bastante distinto, bastante inferior en el FRP. Bueno, se hace difícil planificar la inversión de largo plazo cuando existen este tipo de choques, ¿cierto? Tales como la pandemia. Es cierto que los recursos retirados del fondo fueron destinados a cubrir gastos previsionales en dicho momento, pero básicamente se utilizó un fondo de reserva como un fondo de liquidez. Y es fundamental evitar dichos escenarios pensando en la sostenibilidad del fondo. Bueno, ¿en qué se invierte el Fondo de Reserva de Pensiones? El objetivo es obtener un retorno esperado anualizado de al menos 2% por sobre la inflación chilena en un periodo de 10 años con una probabilidad de al menos 60%. También se realiza un ejercicio donde hay una tolerancia al riesgo que establece que no exista una probabilidad mayor al 5% de que el retorno real del fondo expresado en pesos y en cualquier año sea menor a 12%, a menos 12%. A la derecha les muestro las clases de activos en los cuales se invierte actualmente, todo afuera del país. Con ello se evitan posibles conflictos de interés que se pueden producir al momento de buscar privilegiar una clase de activos locales. Ahora, no hay una restricción legal para invertir en el mercado local, pero así se ha hecho en el pasado
Y así yo creo que es importante que se debe ser y parecer. Importante. Vamos en más detalle en la próxima lámina con la evolución del asset allocation en el tiempo de este fondo. Y aquí ustedes pueden ver que inicialmente la composición estratégica se definió principalmente en bonos soberanos y activos relacionados, a su vez que se invertían también en bonos indexados a inflación. Ahí está el asset allocation para el Fondo de Reserva de Pensiones entre el 2007 y el 2012. Entonces era un asset allocation bien conservador, considerando que era un fondo que se invertía en principio para una rentabilidad de muy largo plazo. Ahora, en el tiempo, paulatinamente se fueron incorporando bonos corporativos y acciones, ¿cierto? Entre el 2012 y el 2018 se incorporaron otras clases de activos. Después hubo una convergencia a una mayor ponderación de acciones que ustedes pueden ver ahí, que alcanzó del 0 al 15, del 15 al 31%. Y también, bueno, se redujo el share de bonos corporativos de 20 al 13, pero siempre privilegiando una mayor ponderación de acciones. Entonces se buscó un portafolio más diversificado, con mayor rentabilidad y de mayor duración, coherente con el horizonte de inversión del fondo. Recientemente el Ministerio aprobó invertir 3% del fondo en acciones que sigan el MSCI ACWI Low Carbon Leaders Index, manteniendo la exposición total de acciones en 31%. Esto viene después de años de deliberación intensa en el Comité Financiero, las cuales presencié, ¿ya?, acerca de los costos y beneficios de incorporar criterios distintos al rendimiento en la política de inversión. Aquí mi impresión es que este tipo de decisiones deben tomarse con mucha cautela y con tiempo, dado que cuesta explicarle a la ciudadanía por qué uno puede estar privilegiando un determinado objetivo, tal cual como la acción climática, en relación al desempeño del fondo. Ahora, con toda esta modificación incorpora un componente importante de acción climática en el financiamiento soberano de Chile, tanto por el lado de los activos como por el lado de los pasivos. Ahora se debe recordar que Chile empezó a emitir bonos verdes soberanos en 2019, siendo el primero en las Américas en emitir dichos instrumentos. Bueno, pasando a rentabilidad, la rentabilidad ha sido acorde a la política de inversión, con una rentabilidad neta en dólares de 3,3% desde el inicio, que ustedes pueden ver a su lado izquierdo. Parece baja, por cierto, pero uno debe recordar que la política de inversión y el asset allocation que se definió inicialmente incorporaba justamente activos conservadores y de bajo retorno en el tiempo. Ahora, el año pasado, el fondo rentó cerca de 5% en dólares, en línea con los benchmarks establecidos y con una gran gestión por parte del Banco Central como de los administradores externos. A su lado derecho les muestro el retorno anualizado trimestral, ven bastante volatilidad, pero de nuevo en línea con el benchmark que fue definido por el ministro y gestionado por parte del Banco Central. Ok, yo creo que acá, esta es una pregunta más quizás casi filosófica, pero es como, ¿cómo va Fondo de Reserva de Pensiones? O sea, ¿hacia dónde va el fondo? ¿Ya? Como verán, desde el 2007, que es el año que se creó el fondo, evolucionaba en una cierta tendencia alcista impulsada por los aportes, pero también por los rendimientos, por la rentabilidad del fondo. ¿Ya? Recordar que entre el año 2007 y el 2018 solamente hubo aportes y después a partir del 2018 hubo aportes y retiros, entonces ya vemos un pequeño cambio en la tendencia. Después vino la pandemia y el fondo experimentó una desacumulación de cerca del 40%. ¿Ya? El monto actual alcanza cerca de 3 puntos del PIB. ¿Ya? Para dar contexto, se espera que en un par de años los gastos previsionales financiados por las arcas fiscales alcancen justamente en un año 3%. Entonces pareciera que el monto acumulado es relevante, pero ni cerca de ser suficiente como para ser una fuente sostenible y significativa de financiamiento de las obligaciones previsionales proyectadas. Así es probable que el nivel del fondo en términos reales oscile cerca del nivel actual y pasará a ser más bien un endowment complementando el FAP que ya les mencioné anteriormente. Ok, y ahora me gustaría entregar un par de mensajes más bien macro, que de alguna manera nos complementamos con lo que realizó la intervención de Alejandro Werner, ¿ya? Pero que son fundamentales al momento de hablar del ahorro a largo plazo y pensiones. El hecho de que el Fondo de Reserva de Pensiones haya sido utilizado como una fuente de financiamiento en un momento de emergencia refleja un gradual pero persistente deterioro de las finanzas públicas en Chile. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, en resumen, se han sobreestimado los ingresos y subestimado los gastos año tras año, llevando a que la convergencia a un balance fiscal sea postergada, tal como ustedes pueden observar en el gráfico a su lado izquierdo. Se han proyectado sendas de convergencia
en líneas punteadas naranjas, que en la práctica han sido más deficitarias, ilustradas en azul. Con ello, los desvíos se ven reflejados en una senda de deuda pública con una importante pendiente, subiendo desde el 5 puntos del PIB en 2007 a los niveles actuales en torno a 42 puntos del PIB. Es cierto que la deuda sigue siendo baja con respecto a la región, pero la tendencia es preocupante y las proyecciones oficiales de estabilización de la deuda, en naranjo al lado derecho, descansan sobre supuesto contención relevante del gasto público y expansión de ingresos. Chile sí cuenta con acceso amplio y favorable a financiamiento en los mercados, coherente con su grado de inversión, pero de persistir la dinámica actual, es razonable pensar que haya un mayor crowding out de un financiamiento privado y se transite a una curva más empinada en el tiempo. Bueno, entonces urge revertir la tendencia a la baja que hemos tenido en nuestro crecimiento tendencial, que se estima actualmente en torno a 2%, por debajo del 3,5% que se estimaba en 2010, algo que ustedes pueden ver a su lado izquierdo. Uno de los factores detrás del deterioro es, por cierto, en la caída en productividad, que de hecho ha sido negativa en promedio en los últimos 4 años, como ustedes pueden ver en el gráfico a la derecha. Les juro que no me coordiné con Alejandro al momento de hablar de productividad en esto, que también mencionó productividad en su presentación. Sentar las bases para un mayor crecimiento, más inversión y más ahorro deben considerar estos desafíos. Otro factor que ha contribuido al declive de nuestro crecimiento tendencial es, por cierto, la dinámica demográfica. Acá les muestro pirámides poblacionales de Chile estimadas por la Agencia de Estadística Oficial. En distintos años van el 92, 2020 y 2050. De ello se desprende que claramente un retorno a un sistema de reparto es absolutamente insostenible. También te invita a pensar en la sostenibilidad de mantener edades de retiro en los niveles actuales, cuando una mayor parte de la población vivirá cada vez más. La presión sobre las finanzas públicas solo puede aumentar, tanto por obligaciones previsionales como de salud. Y en esta lámina les muestro simulaciones de la Dirección de Presupuestos de Chile para el gasto en la pensión garantizada universal en Chile. Son financiadas por impuestos generales de la nación, ¿ya?, por los hogares y las empresas. Actualmente acumula cerca de 2,3 puntos del PIB anual en flujos de gasto, ¿ya? En un escenario base, estos gastos suben a 3,5 del PIB hacia el año 2060. Pero en un escenario alternativo, ilustrado en naranjo, estos pasivos aumentan a 5 puntos del PIB a 2060 y siguen creciendo. Entonces, abordar el tema de crecimiento es una clave. Bueno, para finalizar, yo les reitero lo expresado por el gerente Villar en su exposición ayer en relación a la necesidad de contar con el decreto reglamentario del fondo, clarificando las dudas que se expresaron en su intervención. Por mi lado, bueno, construir institucionalidad sobre buenas prácticas y la experiencia acumulada es clave, especialmente cuando se trata de ahorro, la credibilidad y respeto a instituciones de por medio. Si bien se construyó sobre una base institucional sólida, la experiencia de la rápida desacumulación del Fondo de Reserva de Pensiones en Chile durante la pandemia, al tiempo que las obligaciones previsionales en el futuro aumentaron significativamente, genera importantes lecciones que tienen más que ver con las dificultades en predecir las necesidades de gasto fiscal. Hoy este fondo pareciera transitar, como dije anteriormente, más bien hacia un endowment. Por su parte, el Banco Central de Chile, en su calidad de agente fiscal, ha tenido un rol intachable en lo que se le ha pedido específicamente en cumplir con las directrices de inversión establecidas por el Ministro de Hacienda a lo largo del tiempo. Reglas claras en cuanto a la política de inversión son importantes para evitar posibles conflictos de interés. Los fondos que se proyectan construir en Chile y en Colombia parecieron estar blindados de las solicitudes extraordinarias de retiro que sufrió el Fondo de Reserva de Pensiones. La adecuada gestión de estos recursos debiera contribuir a más ahorro, un mayor desarrollo del mercado de capitales y mejores pensiones en el tiempo. Para cerrar, más allá de la institucionalidad del fondo, aprovecho esta instancia para destacar la importancia de elevar el crecimiento económico a largo plazo y contribuir a un ambiente propicio para la inversión, ahorro y el mejoramiento de la productividad. Sin crecimiento será un desafío titánico enfrentar los vientos en contra que genera el rápido envejecimiento de la población, especialmente si seguimos postergando ajustes a la edad de jubilación. Muchas gracias.